¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, ¿cómo les va? Jueves intratable. La información de cómo están, buenas noches a todos. Sumamos a Débora, Claudio. La información de último momento. Lo que está hasta ahora acordado. Lo que está hasta ahora acordado entre Presidencia de la Nación, Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, concretamente GBA, o sea, Ciudad y Gran Buenos Aires. Esto no es para el resto del país. Se vuelve a las 24 actividades esenciales de la fase 1 del 20 de marzo más bancos, más están estudiando que permanezcan con propio protocolo y haciéndose cargo del traslado a las industrias automotrices del Gran Buenos Aires y los chicos en la ciudad con aquella salida recreativa. Desde el miércoles 1 de julio al 17 de julio. No es ni desde mañana, como proponía Axel Kicillof, ni desde el lunes, ni desde el 5 de julio, como proponía Larreta. Miércoles. Y son 16 días, ni 14 ni 22. En principio, reiteramos, la Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires regresamos a fase 1 con agregados, mucho menos de los que algunos pensaban, desde el miércoles que viene hasta el 17 de julio. Transporte público solo para esenciales. Esto ya lo sabíamos. Ustedes dirán, bueno, ¿y cuál es la novedad? Claro. Que va a haber ahora sí, de esta medida que está anunciada hace 55 días, un control estricto que ya comenzó esta tarde. Sobre todo la gran preocupación es el sistema de colectivos en el Gran Buenos Aires. Pero atención con esta medida que sí no estaba comentada y no había trascendido y la están estudiando, que es que los autos particulares solo puedan estar ocupados por personal esencial cuando cruzan de Capital al Gran Buenos Aires y del Gran Buenos Aires a Capital. Lo traduzco. Como la librería no va a estar habilitada, porque no está ante las 24 actividades esenciales o la zapatería, si vivís en la provincia y trabajás en esa librería, no vas a poder entrar a la Ciudad de Buenos Aires. Ni en auto. Ni en auto. Porque el certificado no te autoriza. Porque va a estar cerrado. Claro. ¿Qué pasa si yo trabajo, tengo una verdulería en Belgrano y vivo en Villa Martelli? Voy a poder cruzar en mi auto particular o en transporte público porque mi permiso me lo permite porque soy esencial. O sea, uno que trabaja en una verdulería puede usar transporte público. No. No, me está diciendo que puede. No, dije una verdulería. Por eso, el que trabaja en una verdulería puede usar transporte público. Es esencial. El esencial sí. Es esencial, es supermercado. El esencial, eso estuvo siempre. ¿Y cómo haces? ¿Quién te atiende? ¿Quién te atiende? ¿Cerramos las verdulerías? No, pero Diego, lo esencial son... Eso estuvo así siempre. Sí, no, déjeme, para mí es... Si vamos a fase 1, esencial. Es supermercado, es farmacia, es verdulería, todo eso, alimentos. Fácil, es fase 1, 20 de marzo. Ok. Con agregados. Resta definir, bancos. Estamos esperando la información, con agregados de bancos, sobre bancos, por ejemplo, cómo se van a otorgar los permisos. Porque hay una fuga de permisos. Sí. De gente que pedía permiso para ir al banco y no apareció nunca en el banco. Tema 2. ¿Cómo se va a manejar el jubilado que vive a 30 cuadras del banco en Quilmes y va a cobrar la jubilación en un banco de Quilmes? No es esencial, pero tiene que cobrar la jubilación. Si quiere transportarse en transporte público, lo hará en auto particular. Y si no tiene auto particular, lo hará en un Cabify, en un taxi, en un Uber, no sé. O, perdón, cobra, están trabajando en eso. Porque se mantienen liberados todos los cajeros, cobra de un cajero con tarjeta. Tenemos que agilizar eso. Bueno, pero los que no tienen tarjeta... van a ir al banco. Los que no tienen tarjeta irán al banco. Para que te quede claro, es fase 1 más bancos y chicos en Capital, y el tema de la producción de autos en el GBA sí se mantiene la idea de que haya un protocolo propio de empresas. Hay hospitales del Gran Buenos Aires colapsados. Hay hospitales del Gran Buenos Aires colapsados en materia de terapia intensiva. Ojo a los números de terapias en municipios como Avellaneda, como Moreno. Hay preocupación en Tigre. Contábamos lo de Esteban Echeverría. El Fiorito, hoy me lo confirmaban temprano, en algún momento de esta semana no recibió más pacientes. Fiorito de Avellaneda.
alguien está dando... Gustavo Gravia, que ahora números. vamos a ir, él dice que a él no le cierra No cierran por ningún la lado. información total de camas ocupadas Con el con colapso respecto a las narraciones individuales de hospitales por municipio. ¿Se entiende? A uno le dicen, mira, Esteban Echeverría está al Sí. 80 y tanto %. Bueno, muy bien. Tal está al 70, el otro está en el 60, el otro está en el 90. Bueno, eso tendría que dar un cuadro general que Gustavo, ahora lo va a explicar, no termina de igualarse, no cierra ese número. Ahora vamos a trabajar. Casos positivos hoy 2.600, parecido a ayer, ¿no? Sí. Muy parecido. Ya tengo- 2.606 hoy, sí, es un poquito menos que ayer. poquitito menos, 30 Tengamos casos en menos que cuenta que ayer. saltó mucho la Acá cantidad de test realizados, ¿eh? Exacto. ¿Cuántos? Ahí ayer, Ayer que se informó 9.000. más de 9.500, ¿Y hoy? digo. Y hoy debemos estar probablemente en un nivel similar. Sí. Bien, 52.000 casos totales. ¿Podemos chequear cuántos tiene Ecuador? Ponele Sí. un stop al ¿En este día. momento? 1.482 la provincia de Buenos Aires y la ciudad 942 hoy. Miremos este dato y crucémoslo con Ecuador, Sí. porque estamos casi ahí y gracias a Dios este número, que son 1.150 historias de vida, pero es el cuarto de muertos de Ecuador. Este es el gran dato para señalar Sí. que el índice de letalidad argentino es uno de los más bajos del mundo, gracias a Dios, y ojalá que así sea. Ustedes se preguntarán, yo ayudamos a Débora y a Claudio, Acá tengo Ecuador. ¿por qué se postergaron los anuncios? Ustedes probablemente pensaban que íbamos a arrancar con eso, arrancamos con lo que van a tener los anuncios, que en principio será mañana, la histórica, ya a esta altura, Puerta Verde de la residencia de Olivo de la calle Villate. Los anuncios se postergaron para no anunciar y después instrumentar. Que cuando se anuncie esté todo instrumentado. Bueno, la idea es tal que ustedes tengan en claro qué, cómo y dónde. Vamos a. Claro. Desde el 1 de julio, esto. Impuesto. Entonces, han estado trabajando toda la tarde de hoy en eso. Y algo más que ahora te vamos a contar también de por qué se postergó. Débora, Claudio Saboya. Antes me dice, Buenas Débora, noches. ¿cómo les va a los dos? A ver, el Bien, fondo de buenas Débora, noches, Fabián. Puerto Madero. Bueno, te cuento que acaba de retirarse de la residencia de Olivos el jefe de gobierno Rodríguez Larreta Kicillof, o sea que la reunión fue hasta hace minutos nada más. Es cierto que la decisión de la postergación es porque no había modo de bajarlo a la instrumentación concreta, lo que se va a anunciar mañana. Lo que sí ya estaba definido y podría haberse anunciado hoy es que será desde las 0 horas del 1 de julio hasta el 17. Ahora lo que falta definir, a pesar de que mañana se haga el anuncio, hay tiempo hasta el 1 de julio para la letra chica. Por ejemplo, si los esenciales tienen que rehacer o no sus permisos, es algo que se está estudiando en este momento. Por ejemplo, ¿qué pasa con aquellos permisos que estuvieron muy objetados en estas últimas horas, que son la asistencia a una persona enferma, es decir, gente que tiene a sus padres a los que le lleva medicamentos o comida, los padres separados, toda esa ventana de gente que permitió permisos de circulación por 48 horas renovables? Eso todavía está por definirse. ¿Y cómo controlar el transporte interjurisdiccional? Es solo para esenciales, como recién bien lo decían, tanto en transporte público como en vehículos particulares. Eso es lo que ya se consensuó entre los tres, nación, ciudad y provincia. Acá me marcan algo de uno de los ministerios de seguridad, Fabián, que es muy importante, porque hasta ahora era, te desaliento a que tomes el transporte público, vení en auto. Ahora, si vos no tenés una tarea esencial, no podés venir en auto. Tiene sentido. Y me dicen, claro, que no es el vehículo el que está afectado. No, vos. Las personas Una que van persona. arriba. Vos. Vamos nosotros dos, Caro. Yo no Sí. tengo certificado y vos lo tenés, yo no entro y vos entrás. Exactamente. ¿Sabes lo que Claro, pasa, lo por que ejemplo? ahí, Pero eso era Pablo, así. tenés un problema. ¿Qué haces con la gente que hasta ahora, porque una cosa es haberlo hecho las primeras 2 o 3 semanas de cuarentena, Sí. pero después de 100 días, vos tenés familiares que asistís de pronto, un tío, un padre, una madre. Espera. Bancame, Tenés Débora. hijos Ya de vamos, padres pará. separados. 100 días es mucho Pará, tiempo. báncame un segundo que ya vamos a ir al análisis de las medidas. Pongámonos de acuerdo en cuál es la información que tenemos todos de cuáles son las medidas. Enumeremos. Y después comenzamos a Igual analizar. eso porque no cambió, el primer análisis es, Dios quiera, ¿se podrá cumplir esto? Es el primer análisis. Yo hago votos para que sí.
todo lo que esté a nuestro alcance para que se cumpla. Bueno, hay que apelar a la conciencia de los números de todos los días. Pero ¿no? a ver, A las yendo anécdotas. Sí. Hay una cuestión importante en la instrumentación, que fue un poco lo que también demoró y que eso no te lo dice ninguno. Y uno tiene que mirar debajo del agua. El problema es cómo lo van a instrumentar los intendentes en cada distrito. Porque instrumentar no es solamente qué permiso te van a dar y quién va a parar el auto o el colectivo. Es qué va a pasar con los locales, con los negocios en los barrios. Y ahí hay una puja entre quién va a ser la fuerza de seguridad que un poco patrulle esta situación, qué van a hacer los intendentes, qué obligación van a admitir o no. Esa es la instrumentación. Hoy dos ministros del gobierno nacional, me dijeron, che, si Bernie Lugari de la tele se dedica a buscar policías para controlar a la gente a partir del miércoles que viene, 2 ministros, molestó mucho. ¿Querés Quiero que contar. repasemos las medidas concretas que ya están? Sí, vamos, a ver, repasamos. Es del miércoles 1 Hasta el 17. al 17. Sí. Viernes. Viernes 17. ¿Está claro? Correcto. Ya 2 semanas y Cuarentena media. estricta, fase 1. Sí. Las 24 actividades esenciales que ahora vamos a repasar. Claro. Si podemos poner, pobre, les pido de todo. Si podemos repasar las 24 originales. Que son las del del Las principio. 24 originales que ahora vamos a repasar. Más bancos y salida de chicos y el tema automotor. Aclaro, producción, no concesionarias. Sí. No concesionarias. Y con el compromiso que vos planteás, que es muy importante, donde muchos ese compromiso lo dejaron de lado. El personal tiene que ser transportado por la empresa. Para aquellos que sean autorizados. Claro. Para aquellos que... A ver, acá estamos. Bueno, las 24 actividades originales. Fuerzas Armadas y de Seguridad, por supuesto. Funcionarios del gobierno, ya lo hemos debatido, que inclusive no nos gustaba al principio, pero hay muchos que no van, así que no es un problema. Funcionarios judiciales... Anoche me gané muchos amigos. Evita tocar un saludo para mi amigo Julio Piumato, que lo queremos. Ranking entre veganos y judiciales. Entre veganos y judiciales. Sí. Los veganos los perseguían a Vilouta y a vos. Los judiciales a vos. Los judiciales a mí. Pero son bravos también, ¿eh? Sí, todo es bravo. Ojito ustedes. Personal diplomático, por supuesto. Sí. Asistencia a terceras personas. Acá estaría lo que Débora decía. Sí. La asistencia a terceras personas, desde el adulto mayor a el discapacitado, estaba en el original. Por eso veamos las 24 originales y después vemos. Y después subrayamos. Acá. Y después marcamos algo de ese segmento y los 480.000 permisos no tan permitidos. Bueno, 6 razones de fuerza mayor, emparentado con el 5. Sí. Hijos. Sobre esto está el tema de los permisos. Sí. Veremos cómo cómo Ahora, razones de eso fuerza sigue. mayor es bastante amplio, ¿no? Bueno, Por eso. hay que ver si redactan igual el decreto o le hacen un cambio al punto 6. Mirá lo que descubrí, 7. Y con una inclinación al truchaje. Digo, a mí me nosotros. parece buenísimo. El empleado pero- y todos servicios funerarios. Tiene sentido. Sí. Comedores. Todo el sistema social, es por básico. supuesto. Medios de comunicación, bueno, somos nosotros. Y que venimos menos. Y que venimos menos. Porque Sí. somos. Por ejemplo, en la radio, a partir del lunes, casi todos los conductores estamos de nuestra Desde casa las casas. y una sola persona en el estudio, porque los medios, además de lo que decimos, tenemos que mostrar que lo que decimos lo cumplimos. Acá Son tenemos la consecuentes. mitad del panel, por ejemplo, Débora y Claudio. Acá también los chicos de técnica lo mismo. Están Débora y Claudio. Débora no sabemos dónde. Claudio No, de su pero casa. tiene unas vistas Débora desde de su cuarto Madero. impresionantes. En el río está. Supermercados, comercios de proximidad, farmacias, ferreterías, las históricas ferreterías, Sí. veterinarias y garrafas. Industria médica y alimentaria, obvio. Ojo que esto acá... Eso te iba a preguntar. Bueno. Takeaway, ¿qué pasa? Esperá. Ay. Mirá, de todo lo alimentario justo preguntas eso. No, Producción bueno, de elementos Diego, de vos higiene. justamente. Seguimos, ampliaremos, sí. Sí, antes que pregunten, ni pregunten por Runner, ni pregunten. Sí, no. Ni sigamos. Runners. Ni ¿Sí? pregunten por Ni Runner. pregunten. 13. Sigamos con lo que viene, con el 13. Las actividades originales, lo que va a estar en funcionamiento a partir del próximo que queda, 1 del 1. 1 de julio. Actividad agropecuaria. Bueno, esto vos sabés que es una de las actividades económicas que prácticamente se ha mantenido como si no hubiese cuarentena, porque esto en realidad no es AMBA. No, por claro. eso. El interior de la provincia tiene muy buenos ¿Sabés cómo números. lo tenés que pensar, Fabián? De ruta 6 para adentro y de ruta 6 para Claro, afuera. por eso, Claro. exacto. Comercio Para exterior. más o menos entender dónde termina Sí. el conurbano. Comercio exterior, lo que era impostergable, decía el decreto original. Telecomunicaciones, servicio de internet, Sí, claro. por Sí. ejemplo. Obvio. Sistema de cable, sistema satelital. Recolección de residuos, obvio. Siempre. Mantenimiento de servicios básicos también. Sí. Luz, gas, No, agua. se rompe Bueno. un caño, maestro. Transporte de pasajeros y mercancías.
Bueno, lo esencial. Sí. Acá esto es para esenciales y esto para supermercados. Con mucho... O digo, supongo que un auto Sí, para una concesionaria no, porque no hay concesionaria, no habrá concesionaria. no van a funcionar. Pero mucho control de las rutas para evitar... Bueno, ahora vamos a la implementación de todos estos. Exacto. Seguimos con la placa siguiente. Hay mucho en esencial, ¿eh? Ojo. Sí, pero vos Pero pasaste... tenés que tenerlo. ¿Vos ¿Pero qué qué es pasaste? ¿De esencial? 24 a 60 en un momento? Sí. Sí. Bueno, 65. Se va a Repartos a notar. domicilio. Lavandería. Gracias a Dios. Hoy estuve. Estaba feliz. El amigo estaba feliz. Nos salvaron la vida. Vuelve a, No lo puedo creer. a ver cola. correos. Correos. Vigilancia y limpieza. Sentido común. Guardias en industria del gas y del petróleo, por supuesto. Casas de la moneda y el Banco Central. Y a esto se agregó después, un par de días después, semana después, bancos, ¿se acuerdan? Bancos, sí. Exacto. Un día después no, varias Exacto. semanas después, bancos. Y la historia, ojalá, vamos a ver cómo lo implementan, que es gran preocupación. Lo de los chicos, me dicen, no hablan de los chicos. Bueno, aparentemente los Sí. chicos Sí, se en mantiene. la ciudad de Buenos Aires se mantendría algún tipo de Pero- salida. Se mantiene. Con el tema, no sé, Débora, si manejabas lo mismo. Me parece que volvemos a la primera etapa, que era con el documento de acuerdo a la madre, al padre, y un ratito, ¿no? Sí, mira, a mí lo que me decían hoy es que el tema de los corredores, de los runners, no, el gobierno de la ciudad creía, por los datos que tenía, que no había hecho crecer eso la curva de contagios, ni mucho menos, porque era al aire libre, etcétera, pero que entendía que tenía un valor simbólico Exacto, muy negativo obvio. para el comerciante al que le tenías que decir ahora, volvé a cerrar, y la gente dando vueltas. Claro, al tipo que tiene una librería, por la ciudad. que Los no chicos puede es un abrir, tema de va a ver al tipo corriendo y va a decir, esto es salud joda. mental. Ventilación. Yo tengo entendido también, ahora seguimos con esto, que hoy los infectólogos reunidos con el presidente fueron duros. Y entre otras cosas dijeron que tenemos que ser lo menos posible de la calle, nosotros, la gente, personas. Y si le sumamos para Sí. correr, le sumamos para no sé qué, le sumamos permiso, trucho y todo eso, terminamos siendo Pablo, demasiado. ojo tema chicos, que no es solo salir a la recreación, sino algo que fue un problema en el primer Los decreto padres 260, que separados. fue los padres separados. Claro. Estamos La familia, chequeando, vamos a de ver. casi 20, van a ser, sí, 18, 10 20 días. mucha- Bueno, a ver. obviamente eso tiene que estar dispuesto y en el No. primer decreto no estaba. Y hay otro Bien. tema de los chicos, que tiene que ver con que después lo ampliaron a que los chicos pudieran ir Bueno, con los padres a Yo comprar. lo pregunté eso. Sí, Yo pregunté eso. dos cosas de los chicos. Tema de salida de compras, o sea, el chico en Capital tiene su salida y en GBA acompaña a la mamá o al papá a Sí. la tengo Al con la verdulería. supermercado. A la verdulería. Sí, bueno. Eso se agregó después. Se agregó después. Bueno, otro tema es padres separados, que también se agregó Se agregó después. después. En Ahora, principio. ahí, si me permiten, esto sí. es más una opinión que información. Sé que está, a ver, lo que dicen las autoridades es que mañana hacen el anuncio, pero tienen hasta el 1 de julio para ver estos temas de instrumentación. Sí. Si vos ya te avisan que a partir del 1 vas a quedar dentro de tu casa, las familias pueden organizar por 17 días, los chicos van a estar o con el padre o Exactamente. con la madre. Por eso, Exacto. por eso esta Sinceramente, ventana, claro. Y Débora, el muy tema bien. que si Sí. se Por eso la extendiera, ventana. seguramente darían no, otra porque si no, ventana, ¿no? ahí me pongo ¿Qué es del lo lado que de creo Vilota, que va a chicos. pasar Ahí me pongo del lado mañana? de Vilota. ¿Qué es lo que creo que va a pasar mañana? Que va a haber más gente en supermercados, ¿Sabes lo que va a seguramente. pasar estos días comprando también? más cosas. Va a pasar más que la gente agua, cree que más el miércoles se fideos. termina todo y van a ser 4 días de Sí, destrucción total. de mucha gente. Bueno. Bueno, pero era peor, Diego, si empezábamos a ya. ver, Van a hay hacer tema- todo lo que no van a poder hacer Digo dentro de porque 2 semanas. tenemos preguntas que nos están llegando muchísimas por redes sociales, en nuestros teléfonos. Lo que no contamos es porque no lo tenemos confirmado. Entonces, por ejemplo, me dicen qué va a pasar con los cuidadores de adultos y de niños. Esto es interpretación mía, yo creo que se van a mantener. Yo ya porque acá lo averigüé. No, se mantiene. no pueden no Acá lo que mantenerse averigüé, lo que por están- sentido común. Claro, lo acá digo lo que yo. están pidiendo, y ¿sabés por qué es? inciso 5 y 6 del decreto Obvio. original. Un pacto de conciencia, porque tenemos que ir a esto no porque nos gusta, sino porque es necesario. Entonces, en vez de inventar de los 480.000, donde dicen que hay un montón de certificados truchos, o en un banco donde, por ejemplo, se pedían 40 turnos, iban 11 personas. Claro, ¿El bueno, resto dónde eso iba? no, bueno, eso Eso no sí. lo Bien, podemos ¿cómo hacer. lo Bueno, controlamos a eso? Y ahí Y en con- eso con- Esa están. es la clave, perdón, lo que dice Paulo, ¿no? Apelar a la responsabilidad individual de esos permisos de los que todos no sabemos cómo van a instrumentarse, si hay que sacar todo de nuevo, cuidar personas mayores, etcétera. Apelan a la responsabilidad individual. Hoy yo las autoridades con las que hablé me decían que la fuerza de seguridad, si bien va a haber más retenes, hay que ver si vuelven a levantar los peajes, eso no lo sé. La fuerza de seguridad, la verdad que ya no hay humor social para volver a secuestrar autos. Espera hay que ya- casos muy extremos. Bancame que ya volvemos sobre eso, que es cómo se cumple. Antes de ir, ¿tenés Ecuador, que recién lo teníamos acá, no hubo tiempo de mostrarlo? Ah, sí, nos mandó Rodolfo Sí. Ramón, Sí. nuestro compañero querido. ¿Tenías Sí, Ecuador? Ecuador son
4.343 muertos. Argentina fallecidos. tiene el 25% de las víctimas fatales de Ecuador. Sí, porque ¿Y qué tiene? sí. ¿53.156 contagiados? Ecuador. Tiene 53.156 ¿Y Argentina? contagiados, sí. Y Argentina tiene 52.457. O sea, estamos casi a 1.000 contagiados de Ecuador. Sí. Para poner en perspectiva dónde estamos parados, estamos a 1.000 contagiados de Ecuador, Sí. pero gracias a Dios tenemos un cuarto de las víctimas fatales Sí. de Ecuador. Ellos tienen Siempre decimos los 1.150 muertos nuestros son 1.150 historias de vida, por Que nos supuesto, duelen. que nos duelen. Pero también necesitamos hacer comparaciones generales de números. Y acá creo que es la gran demostración aritmética de que la cuarentena que comenzó el 20 de marzo para algo sirvió. Digo, acá está, ahora. Es que ese es Sí, el bueno, resultado yo insisto en que la buscado. Ahora letalidad. digo, La ojo letalidad. esto, que nosotros creíamos que estábamos en Suiza. Ojo también, estamos ahí de la misma cantidad de contagiados de Ecuador. Sí, Ya vamos. tiene- El otro día me escriben en el teléfono, tenían cosas del programa, porque pasó esto, dijiste esto otro. Digo, y no había visto el nombre. Veo Martín Insaurralde. Digo, ¿no? Dije, ¿será Insaurralde? Entonces en un momento le pregunto, ¿estás bien? Sí, estoy bien, no te preocupes. Y me hablaba del programa, me alegró. De esa manera me enteré que después vamos a hablar con él, que mi amigo Martín Insaurralde, parece que integrante del Club de Fan de Intratables, Mirá. estaba bien. Así que nos alegramos en la persona. ¿Y qué te dijo? ¿Le encantaba el programa? Sí. El programa no era con nosotros, era con algunos invitados. Estaba con Después, si mucha él quiere, fiebre, lo cuenta. Claro, yo inclusive me escribió como digo, ¿pero estás bien? Sí, estoy perfecto. Qué Bueno, raro, claro. Bueno. Luis Cámara, ¿cómo le va, doctor? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo ¿Me está? escuchan? Impecablemente. Doctor, ¿cómo estamos? Bueno, a partir del miércoles arrancamos, AMBA vuelve a fase 1. Pero no es fase 1 exactamente, así que es un poco más, con cierta más, no tan estricto, pero bueno, hay que tratar de frenar esta escalada de casos por 15, 16 días. Ya después dirán exactamente el número para tratar de acomodar el tema de las camas, que es lo que en este momento más se está preocupando para el futuro, ¿no? Doc, estábamos recién diciendo, comparando con Ecuador, por Sí. supuesto Ecuador tiene una población más chica que 18 Argentina. millones, Claro, 150% menos, ¿no? Mucho Claro. menos. Pero el número absoluto, lo que mirás, Importante. que estamos cerca de la cantidad de positivos de Ecuador, pero gracias a Dios, Sí. un cuarto de sus víctimas fatales tenemos. Sí, sí. Quiere decir que la tasa de letalidad del virus en Argentina, gracias a Dios, es baja. Está bajando cada vez más, un poquito más. Lo cual también es bueno eso. Digo, para darnos ánimo de algo, ¿no? Si no... o sea, que es bueno este dato. Sí, sí. Ahora, ¿escucha bien? ¿Me escucha bien? ¿Se siente bien el doctor? Sí, yo lo escucho bien. No sé qué quiere que le responda, si es que puedo responder. Pero usted puede responder a todo, doctor. No, casi todo. Bueno, ahí le está entrando una llamada mientras tanto. Sí, Eduardo López debe ser. Claro, la vamos a sumar. No, doctor, para que la gente, a ver, estamos bien, estamos re bien, estamos bien pero vamos No, mal. ¿Por qué se vuelve a fase 1 que usted dice no es 1? Para mí es 1 con agregaditos. Si quiere 1,5 le acepto. Bueno, yo creo que esto fue muy conversado durante la semana, que el Ministerio de Salud de provincia veía la situación de la ocupación de las camas muy malo y temía que dentro de 15, 20 días estuviese en un límite de saturación difícil. A partir de eso se fue generando todo este intercambio con la ciudad, con el Ministerio de Nación, y bueno, se acuerda esto. Yo exactamente los términos, cómo se va a quedar, no lo tengo, eso lo decide básicamente el La autoridad presidente, política, sí, por supuesto. en la autoridad política junto con Ministerio. Kicillof y con Larreta, en los detalles chicos. Ujú. Nosotros estamos bien en términos generales, 29 millones de habitantes está muy bien, 14, 15 millones estamos mal, preocupados, molestos, enojados, todos juntos, cansados. Y tenemos que aguantar, como yo creo que había dicho varias veces, 2 meses difíciles. Ujú. Muchos casos, con noticias a veces de las mañanas que son desagradables, otras buenas, otras desagradables y otras buenas. Pero acá ¿2 está meses, primando doctor? ¿2 meses? está primando. Doctor, ¿2 meses dijo?
Y por lo menos esto va a durar, sí, va a durar porque es la evolución del pico. Pero, Va o sea, estas 2 semanas que nos dijeron que va a durar... Estas 2 semanas va a bajar la intensidad y tratar de lograr de tener camas libres, que ese es el punto. ¿Y después van a haber 2 semanas más? ¿O se supone que son realmente estas 2 semanas? No sé. Eso se va viendo la evolución, pero el pico, pues nosotros ya subimos, en mayo hicimos una subida, ahora estamos haciendo otra, fíjense en los últimos días la cantidad de infectados, eso no es que de un día para otro desaparece. Además es bueno explicar, Luis, que en el mundo los supuestos ejemplos notables sanitariamente hoy tienen fisura porque al no haber vacuna, al haber mucha circulación, vamos retrocesos. Ejemplo Uruguay, ejemplo Alemania, ejemplo Corea del Sur, bienvenido Nueva al coronavirus. Entonces no te podés relajar en el ningún problema momento. es que creemos que hacemos 17 días y volvemos a la vida. Y creo que tenemos que entender que al mundo nos tocó un castigo brutal y que tenemos que bancar. Un castigo horrible, eso no cabe duda. A ver, ahora voy a sumar a Eduardo López. En este momento no podemos verlos mal. Yo varias veces que hablé a todo el mundo, siempre dije que esta etapa es complicada. Lo que a nosotros se nos complicó es que el virus no se puede eliminar, sino lo fuimos bloqueando. Y en el bloqueo del virus llegamos al invierno. Ahí la coexistencia de esas 2 cosas nos está complicando. Claro. Luis, ustedes saben que en invierno uno se interna más veces. Ahora lo hablamos eso, porque lo subamos a Eduardo López y quiero que la pregunta la haga Gravia a los dos. Eduardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Saludo ahí a Luis, que está al otro lado. Bien. A ver, Gustavo. ¿Cómo te va, Eduardo? A Gustavo no le cierra el número general de ocupación de camas. A ver qué opinan ustedes. A ver, no es que no me cierra, ¿cómo les va a ambos? No es que no me cierra el número de ocupación de camas, sino que hay un discurso, creo yo, alarmista de algunos intendentes que no parece estar reflejado con los números reales que da Nación de ocupación de camas. Por ejemplo, al día de hoy, que me lo acaban de dar, el nuevo número de ocupación de camas, estamos siempre hablando de terapia intensiva. En el AMBA total estamos hablando del 54%, es decir que nos queda un 46%, digo casi la mitad de las camas libres, y ese 54% eso se compone de un 53% de ocupación en cava y un 55% de ocupación en el conurbano. Y si vamos al total país, la cantidad de camas disponibles es del 48%. Yo no digo que no se puedan llegar a colapsar si seguimos a un determinado ritmo de ocupación de camas, pero esa sensación de que si no cerramos hoy estamos colapsando en la primera semana de julio, a los números que da Nación parece un poco apresurado. No, vamos a explicarlo esto, Gustavo. Si uno mira los números así, dice, che, todavía me falta casi la mitad de las camas para ocuparse. El primer problema es que la terapia intensiva es una corta puerta de entrada, pero una larga puerta de salida. ¿Qué significa esto? Que no hay un enfermo que esté 2 o 3 días, habitualmente están no menos de 14 días. Con lo cual, los candidatos a entrar en terapia se te van acumulando en la corta puerta de entrada. Entonces, ¿por qué? Porque se tarda mucho en salir. Entonces, el riesgo está en ese tema. El segundo punto que creo que es importante es que para uno incorporar en la discusión todas las camas del país, hay que armar un programa de derivación de pacientes que yo lo llamo preterapia, o sea, aquellos pacientes que por morbilidad, por edad o porque tienen algunos datos de laboratorio son candidatos a usar la terapia, y a esos enfermos habría que trasladarlos precozmente, no cuando ya están en la terapia, a las terapias más cercanas que van a tener alguna capacidad ociosa, suponete, la de Chivilcoy, la de Chascomús o la de Madariaga, que son relativamente cerca del conurbano. Hay poca gente. Hay poca gente. Si esto no se puede, habrá que utilizar la de Rosario o la que sea. Para que la gente entienda, Francia usó camas de terapia intensiva de Alemania. Trasladó enfermos desde Francia a Alemania porque sus camas de terapia intensiva estaban colapsadas. Entonces, Gustavo, no veamos en todo el país
sino veamos primero la cercanía. ¿Pero en qué la El número de la trasladó? ¿En qué cercanía, lo trasladó? perdóname, Caro, que tengo los números de la cercanía. Porque también están subdivididas por ciudad y por conurbano. Y lo que da, hoy hay 457 camas de terapia intensiva utilizadas por pacientes COVID. Y lo que da es que la ciudad de Buenos Aires tiene 196 camas ocupadas y la provincia 242 camas. Y que la cantidad de camas todavía disponibles solo para pacientes COVID está en alrededor del 45%. Ojo, insisto con esto, Eduardo, yo no digo que no se vaya a colapsar, porque si uno ve el aumento en provincia, hoy fue de 4% más de gente en terapia intensiva. En Capital Federal, hoy fue 3% más de gente en terapia intensiva. Si uno exponencialmente sube esa curva, y para agosto esto se termina, digamos. Bueno, pero ahí está el tema, Gustavo. Fíjese, nosotros decimos que entre el 3 y el 5% de los casos requieren terapia intensiva. Si yo tengo 2.000 casos por día, quiere decir, hacemos un número redondo, entre 80 a 100 pacientes van a ir a terapia. Si usted dice, ¿cuántas camas tengo? Yendo 100 por día a terapia y desagotando mucho más lentamente, al cabo de un momento, que puede ser fin de julio, puede ser mediados de junio, depende cómo suba la curva, me satura. Mire. Está bien, pero Eduardo, ese 5% hoy no se está verificando. Ese 5% hoy no se está verificando. Está en el 3. No, esperá, está en el 3. Y yo conozco la cifra. Está en el 3. No llegamos a 5. Pero yo les quiero comentar a ustedes, el diario Clarín hace 3 semanas dijo, alertan que a fin de junio ya no quedan camas libres de terapia intensiva. Esto lo dice Clarín. Lo dijo hace 2-3 semanas. Quiere decir con esto que, claro, exacto. No, ¿es posible que nosotros estemos jugando muy conservadoramente? Es posible. Pero tenemos que jugar a favor de no tener que elegir quién va a terapia y quién no va a terapia. Pero Eduardo, te hago una consulta, porque hemos fortalecido el sistema y aprovechamos este tiempo para tener más camas, más respiradores, etcétera, etcétera. Pero en esta época del año, casi todos los años estamos al borde, ¿o no? Todos los años, en la época cuando el invierno es invierno y circulan mucho los virus circulares respiratorios, las camas pediátricas por la bronquiolitis y por la enfermedad de neumonía y enfermedad grave respiratoria en adultos están cerca del colapso. O sea que a nosotros el pico de la pandemia nos tocó en el peor momento de ocupación de camas del año fuera de COVID. La época de mayor internación del año es la semana 26, 27, 28, que son la última semana de junio y las 2 primeras de julio. Estas. Porque, exacto, estas son las que históricamente son. ¿Está bien? Pero, ¿qué es lo que disminuía la crisis? Las vacaciones de invierno. Las vacaciones de invierno disminuían el número de casos porque los chicos que son transmisores del virus de la gripe quedan en casa. ¿Está bien? O sea que tenemos no 10, 12 plagas de Egipto. El pico de la pandemia nos agarra en las 4 semanas de mayor tensión de las terapias intensivas. Un clima muy benévolo comparado con otros años. Pero venimos, es verdad, lo que dice Brancatelli también es cierto, tenemos un clima que es más benévolo que otros años. El año pasado también fue benévolo Brancatelli. Ahora, Eduardo. Pero déjeme terminar. ¿Cuál es el tema? ¿Cuánto impacta COVID? El 85% de los virus respiratorios que se aíslan, según datos oficiales del Ministerio de Salud, es COVID-19. Para que vean el impacto del COVID, ¿eh? Sí, Eduardo, yo tenía otra, pero te quiero preguntar 2 cosas juntas. Primero, porque vos dijiste recién que Francia había internado pacientes en Alemania por falta de cama, o al revés era, ¿no? Sí, Francia en Alemania. ¿En qué los trasladaban? Porque yo hablaba con un colega tuyo hace unos días y me decía que los traslados no son fáciles. Un paciente en terapia intensiva, no solamente que es muy caro trasladarlo, sino que además es muy peligroso trasladarlo y como que el máximo pueden ser 60 kilómetros. Si vos me decís desde Buenos Aires a Rosario, son más de 300 kilómetros. Pero yo qué dije, no los pacientes que ya están en la terapia intensiva, sino tengo que ir previendo los pacientes que pueden entrar a terapia intensiva. Vos decís, antes de que entren ahí trasladarlo. Ahí está la clave de lo que es el manejo de derivación de pacientes complejos. Cuando yo tengo un paciente que digo, no necesito una ambulancia de terapia intensiva, pero sí necesito llevar oxígeno
un médico y un equipo de urgencia, lo puedo trasladar. Ahora, si está en terapia intensiva, ya no lo puedo sacar. No. Y si Bien. tiene que entrar en terapia intensiva, no es fácil derivarlo. Bien. Perfecto. Eduardo, Luis, gracias a los dos. Abrazo enorme. No, muchas gracias como a ustedes. siempre. Buenas noches, que sigan bien. A ver, porque, Gustavo, es interesantísimo este cuadro. Esto es fuente Ministerio de Salud de la Nación al día de ayer, actualizado al día de hoy, que me nos acaban de pasar. AMBA pasó del 52 al 54% en camas. Pero fíjense ustedes, estamos hablando de camas ocupadas y camas disponibles. Estas son las camas ocupadas total de unidad de terapia intensiva de adulto a nivel país, ¿sí? Tenemos ocupadas 5.262 camas, pero tenemos disponibles 6.400 camas. Es decir, la ocupación está mucho más disponible que las camas ocupadas hoy. Que son hoy. 11.000 Es y la pico. foto de hoy. Y acá Claro. tenés cómo están ocupadas por provincia, dividida por provincia. Porque acá faltaría total de camas disponibles 11.000. Sí. Sí, Tenemos ocupadas 5.000 Claro. y nos quedan 6.000, porque acá lo que entiende cualquiera, Correcto. hay hasta 6.000. Digo, habría que poner un 11.000 acá. No, Está son- faltando. Claro, Entonces, son 11.600. Son 68. 11.600. Había 8.000. Digo, para calmarnos, porque alguien puede Sí. leer y decir, ¿cómo? No. Tengo 6.000 y No, ocupé por eso los 5.200, no. porcentajes. No. 11.000. Por eso están los porcentajes Sí, sí, de la torta. 11.000, ¿eh? No, 11.000. Casi 11.500 camas tiene. Yo me imagino terapia intensiva. tu pregunta, pero seguí, dale. No, a ver, vos después vas al país. ¿Cuál es la provincia? Pues todos decimos, el colapso de camas debe estar en Capital Federal. Y el Chaco. Sí. Bueno, no. La provincia que tiene más camas ocupadas en este momento es Santa Fe, con un 67%. Acá estamos hablando de todo tipo de patologías. O sea, no es COVID solamente. No, todo. Incluye COVID. Incluye COVID, pero no es COVID solamente. No es COVID Accidente de solamente. tránsito, pero es que cama, la hipertensión. cama que se necesita se va a ocupar, La cama sea se de COVID necesita, o sí, no sea de hay COVID. un cupo COVID. Si ese Acá- cupo COVID se supera, chao. tendrás que Aclaremos Claro. algo, Super. cuando llega un enfermo, en la condición que llega, Sí. adentro, digo, Pero por eso no, no es espera que absurdo. voy a ver si da positivo o No. negativo Pero de por COVID. eso, ¿no es absurdo hablar de camas COVID y camas no COVID? No, aunque las no tengan... es absurdo No. y te voy a decir por qué. Por, qué? por lo que implica la cama COVID. Claro. Porque aunque parezca mentira, la mayoría de los hospitales están divididos en dos. Sí. En la zona COVID y No la mezclan. zona Sí. no A COVID. ver, para un no hipertenso no contagia, un Claro. COVID sí. Y otra cosa que dijo el doctor López, la estadía de una persona con COVID en terapia por lo general es de 17 a 20 días, te ocupa la cama. O sea, ¿Cuándo a lo que pasó? Gustavo debe ir es a esto. Vos vas a decirme, Gustavo, que si Santa Fe, Salta y Tucumán están como están, Sí. y Cava está acá, Sí. y provincia donde está acá, La provincia está ahí cerquita de acá. ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué volvemos nosotros a fase casi 1? No, porque yo entiendo que Santa Fe, Salta, Tucumán no vas a volver a fase 1. ¿Por qué? Porque las camas de terapia intensiva no se ocupan. Si vos no tenés enfermos graves, No hay tanto COVID. no hay tanto COVID. Ahora, lo único que yo planteo es por qué el discurso tan alarmista de algunos, yo lo he escuchado a algunos intendentes, tan alarmistas, cuando vos tenés en provincia de Buenos Aires, hoy está un poquito más Yo te hago arriba, una, está en pará, yo 48. te hago una pregunta. ¿Esto no estará promediado con el interior? Que hay Sí, el municipios 46, que no tienen... El 46 es el promedio GBA cómo de es? todo. Claro. ¿Y GBA? Pero el AMBA solo, el GBA sin capital? el GBA sin capital lo tengo acá, Yo- es 55% del promedio. Bueno, Ya 55 subís. con curva ascendente, Sí. Gustavo. No, Claro, pero yo no, con curva yo no estoy ascendente, discutiendo Gustavo. eso. De hecho, yo le dije acá, creo que hace una semana, le dije, con este nivel de crecimiento, primera semana de agosto, colapsa Se con llena. Urbano, segunda Bueno, semana de sí. agosto, A ver, colapsa. Diego, ¿qué No, información, yo qué te- dato tenés? No, quería compartir con Claudio unos números también para entender, o si quieren yo los comparto con ustedes y lo analizamos porque es fuente oficial de la provincia de Buenos Aires, provincia. con lo que recién decía López, de tener que trasladar a otros municipios que tal vez no Sí, estén yo tan, no lo veo tan tan fácil complicado. eso, ¿no? Lo que es provincia de Buenos Aires, no solamente con Urbano, sino General Todo. Pueyrredón, Pinamar, Sí, digo, Chascomús. Chascomús, todo lo demás. En total tenemos 27.555 camas, porque no nos olvidemos que... Sí, hay pero están- Pará, pero hay un detalle, ¿no? Que hay un detalle que no lo estamos teniendo en cuenta. Muchas veces hablamos del sistema de salud público. El sistema de salud privado también entra en COVID. Sí, hay claro, pacientes que sí, es obvio. positivo, Obvio. de internación, como dice acá. Es verdad lo hay, que decís. Hay tres sistemas, o hay tres niveles: cuidados intensivos, cuidados intermedios y cuidados mínimos. Lo que es cuidados intensivos, que es el que necesita respirador, el más grave, en la provincia de Buenos Aires hay 5.174 camas, que incluye a todo, servicio, Claro. salud público y privado. En total, a hoy, esto es reciente, me llegó oficial de la provincia de Buenos Aires a 25 de junio,
A las 20 horas, 2.378 camas pero ocupadas, entonces, 46% de ocupación. Con la impecable explicación numérica, porque ustedes están dando, acá no hay opinión, los muchachos están dando son números oficiales. Datos y oficiales. Alguien que nos está escuchando dirá, ¿y por qué salimos corriendo a la fase 1? Mi pregunta era si era lo que dice que va a ser Gustavo. difícil. Pero Gustavo, explicarlo, volver a explicar. Porque si no parece contradictorio. Sí. Al ritmo que vamos, tomando recaudos, en agosto estamos saturados. En agosto estaríamos y además digamos una sí. cosa, la enfermedad... Lo que pasa, Pablo, que hay municipios que están al borde ya del colapso. Bueno, exacto. Tenemos porcentajes altísimos. Florencio, ¿puedo Varela... decir algo? Yo voy a hablar con Martín. ¿Puedo decir algo que alguien lo puede...? Pero lo quiero decir, creo que desde el 20 de marzo, y no sé por qué... Yo, la verdad, es de malnacido si alguien le echa la culpa a algún presidente, algún gobernador o algún intendente del partido que sea, los muertos que habrá o no habrá en Argentina. Se ha hecho todo lo que se pudo hacer. Y más, se ha hecho más, si quieren, de lo que uno hubiese esperado. El 40%, ¿saben por qué digo esto? 40% es aumento de camas. Porque esta clase de dirigente que tanto la criticamos y que muchas veces es merecida, la crítica que recibe, a mí me parece que ha hecho todo lo que estuvo a su alcance. Ha hecho un esfuerzo Lo enorme. que no entiendo es por qué la clase política, sobre todo la dirigente, se siente tan interpelada por el tema. Porque llega un punto en el cual haces el coronavirus, ni la cuarentena lo cura, ni el plasma ayuda, bienvenido sea el plasma. Ahí está Martín, que el plasma le ha servido mucho. Ni la cuarentena te cura, y toquemos madera, en Argentina la tasa de letalidad es baja. Entonces digo, calmémonos, venimos bien, porque la gente está un poco angustiada con lo que ha escuchado en los últimos 3 días. Nos vamos a quedar sin camas. El que cae en una cama murió. El que, si no haces cuarentena... Paremos. Tenemos que hacer cuarentena, tenemos que volver, tenemos que ponerle un freno a la... Sí, no todos van a pero terapia. está faltando un discurso ordenado en la materia. Hay gente preocupada que dice, voy a poder ir a cobrar la jubilación. Digo, tenés un desorden de preocupaciones que tiene sentido y de angustias del ciudadano común. Y si quieren hasta digo... Igual la tasa de letalidad es baja comparada con algunos países, pero comparada con Chile, que se habló muy mal de Chile, es mucho más alta. La de Chile es 1 punto... ¿Cómo no querés hablar mal de Chile? Si Chile es una catástrofe. La tasa de... ¿Puedo hablar? La tasa de letalidad en Chile es de 1.8. ¿Pero a vos qué te importa? ¿La cantidad de muertos que hay o la tasa porque testearon mucha más gente? Bueno, pero entonces te estamos marcando que de alguna forma seguimos testeando poco en Argentina. Bueno, entonces, claro. digamos entonces como que estamos haciendo todo perfecto. No, nadie dice no hicimos todo perfecto. Estamos testeando poco, seguimos testeando poco. Pero entendamos este punto. En la guerra contra el coronavirus nadie hizo todo perfecto porque es imposible. Ningún país del mundo. No hay un vencedor. Pero acá en Argentina hicimos muchas cosas muy bien. ¿Seguro? Y que está reflejado en los números. Entonces, ahora, en vez de siempre buscar lo malo, ¿a qué voy yo con mi comentario? ¿A qué voy yo con mi comentario? Sé que hay autoridades nacionales muy preocupadas por la situación y que estén preocupadas está bien. Que estén en pánico está mal. Por eso hago mi comentario. Preocupación está bien, chicos. Pánico no. Sí, bueno, claro. pero perdón, yo creo que hay una cuestión de preocupación y una preocupación es lo que debe marquemos ser. Algo también. La enfermedad no siempre te lleva a terapia. La enfermedad te puede llevar a una cama común o a un hotel donde hay mucha gente que está tenemos el aislada. dato de cuánta gente va a terapia. y no tener ningún Es síntoma. bajísimo, ahora te lo doy. Es bajísimo. Pero más allá de eso, ¿sabes qué te dicen Fabián. muchos políticos? Te dicen, si yo no le pongo pánico a la sociedad no se queda dentro. No, la sociedad no se la mete Pero con a mí el no me pánico. parece que sea ese el caso. Yo no coincido en eso. Aguanteme, Débora, que está Martín. Martín, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Fabián. Buenas noches a todos ahí en el estudio. Bueno, yo me enteré que estabas bien. Bueno, por todo, por Jessica, por los medios, pero me enteré que estaba bien porque el señor es televidente de Intratables. Entonces el intendente me escribía y digo, bueno, en el medio le pongo, yo me hablaba del programa, porque esto, porque dijo, porque tal, digo, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Y yo quería saber cómo estaba él de salud. Bueno, ¿estás bien, Martín? Sí, la verdad, Fabián, que estoy bien, terminando la recuperación acá en casa. Fueron ya 14 días, 12 días de internación, 14 días de aislamiento. Una primera semana común a la que cualquier enfermo de COVID tiene los síntomas, sin gusto, dolor muscular, fiebre, los distintos síntomas que tienen los que no son asintomáticos, ¿no?
Y lamentablemente el día miércoles amanecí diferente, fue muy rápido el ataque del virus, un comportamiento muy raro, en cada cuerpo es diferente y bueno, me hicieron la prueba a la mañana de oxigenación, oxigenaba ya con dificultad en sangre, me hicieron el estudio de sangre y comenzaron los parámetros a cambiar, de creatinina, de distintos parámetros que no quiero aburrir al televidente, pero ahí rápidamente decidieron hacerme una tomografía. Yo había entrado con una tomografía normal de un cuadro leve de infección pulmonar, pero era leve. Y ese día miércoles es cuando me diagnostican la neumonía bilateral. Ahí fue cuando se enciende la alerta, llamo a mi médico, a Ramiro Heredia, del Hospital de Clínicas, mi médico de cabecera que me trata desde el año 2011 con mis patologías y todo lo que el mundo conoce. Rápidamente se acercó con todo el equipo del hospital de Lavallol municipal y bueno, entre todos entendamos que esta es una enfermedad que hace 6 meses que está en el mundo, que se aprende todos los días y había que tomar una decisión de tratamiento a seguir. Mucho no había. Uno era comenzar con los corticoides, que comencé rápidamente, creo que alrededor de las 4 de la tarde, y después era el plasma. Me ofrecen la posibilidad del plasma, lo hablan los médicos, me dicen cuáles eran los parámetros, había que cumplir unos requisitos en los cuales yo cumplía. Entendamos y explicámosle a la gente que el plasma es un tratamiento experimental, que no es una cura, no está comprobado científicamente, pero que se está experimentando en el mundo. En Argentina son muy pocos casos que ha comenzado a tratarse y bueno, yo por mi cuestión, mi condición de haber tenido quimioterapia, no tengo vías, entonces se retrasó la transfusión, me tuvieron que hacer una pequeña intervención y solicitamos el plasma, pasamos los protocolos y la transparencia que pide el Incucaiba y la provincia de Buenos Aires, que tiene que ver con menor oxigenación, con tener neumonía bilateral, y entonces ahí me convierto de un paciente leve a un paciente grave. Entendamos que el plasma solo se le diagnostica y se le da a los enfermos críticos o graves hoy en esta prueba experimental que está haciendo la Argentina y el mundo. Así que una vez pasado eso, se hizo el delivery de traer el plasma a Lomas de Zamora y alrededor de las 12 de la noche me hicieron la transfusión y la verdad que no le puedo atribuir únicamente, Fabián, al plasma mi mejoría de 24 o 48 horas, porque también es cada cuerpo como reacciona, la desinflamación de los corticoides en los bronquios funcionó muy bien, pero yo en 48 horas comencé a respirar nuevamente y a oxigenar bien en sangre. Me volví a hacer una tomografía a las 72 horas y la verdad había bajado esa inflamación y bueno, acá estoy feliz después de haber pasado ese momento difícil. ¿Qué le dirías al ciudadano común, a la gente? El próximo el miércoles en la ciudad y en el Gran Buenos Aires volvemos a una especie de fase 1. ¿Qué le decís a la gente? Yo dos cosas. Uno desde lo personal, y me gustaría diferenciarlo, y desde la responsabilidad como dirigente político. De lo personal, yo estoy contándolo acá porque hubo un grupo de médicos y tuve la suerte de que el virus se comportara en un momento difícil conmigo, pero que es una enfermedad que no perdona a quienes somos pacientes de riesgo, quienes tienen la posibilidad de cuidarse, y ahora sí como intendente, como dirigente político, que hagan un esfuerzo enorme. Es muy difícil pedirle a la población sentarlo en una obligación, pero sí pedirle un acto de solidaridad más, que piensen en sus adultos mayores, que piensen en que les tocó vivir en esta vida una pandemia inédita en el mundo, que todos podemos contribuir, de poner lo mejor de cada uno, que traten de quedarse en casa, que hagan esencialmente lo menos indispensable para que esta curva de contagio, porque yo recién los escuchaba a ustedes y la verdad que la palabra éxito en este momento le queda grande.
pero déjenme ser un poco soberbios. Es exitosa esta cuarentena. Las decisiones que tomó este gobierno, hay muchos líderes del mundo que tomaron decisiones desacertadas, a destiempo, con muchísimos muertos, y no entremos en la discusión, y yo entiendo. ¿Sabés lo que es hablar todos los días con vecinos de Loma de Zamora y saber que están perdiendo su sueño, su empleo, su futuro? Pero el sueño de la vida no se recupera más. Entonces me parece que hay que actuar inteligentemente. Creo que esto que está haciendo Alberto Fernández, conjuntamente con Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof, que tiene que ver abocarse al AMBA en un trabajo quirúrgico que darán mañana las noticias. Creo que hemos aprendido mucho en estos 100 días para poder hacer... es muy difícil levantarse como líder, como dirigente todas las mañanas y tener que dar malas noticias. La menos mala noticia que se pueda dar. Tiene pocos muertos la Argentina, tiene una tasa de contagio aceptable. La economía se ha derrumbado mundialmente, el PBI, nosotros veníamos cayendo sin una pandemia con 2,5 puntos de PBI por año. Me parece que arrancó el año en la Argentina donde pensábamos cuál era la lucha contra el hambre. Entonces me parece que es un momento difícil, es un momento que yo le pido la responsabilidad enorme a todos los argentinos. Martín, tu disculpo, yo antes justo que vos entraras dije que yo creía que los funcionarios, los hombres públicos, tienen que tener preocupación y responsabilidad, la que vos estás mostrando. Pero yo hay una parte, elogié recién al sistema político hace 10 minutos, lo que yo no coincido es en el pánico, y mucho menos transmitirlo. ¿Me entendés a lo que voy? Digo, yo no coincido en el pánico. Sí. ¿Por qué no? Coincido, Fabián, entendamos que con pánico la gente se bloquea. Digo, creo que tenemos que entender que se concientizó, que hay un sector muy grande de la sociedad que aprendió las dificultades y la problemática que es la pandemia. Y está claro que en todas sociedades hay un sector que le cuesta más aprender, que le cuesta más entender o ver las dificultades. Me parece que con docencia, con cultura de la solidaridad, la Argentina está dando una muestra enorme de un salto cultural. Lo que hay que empezar a replantearse que es cómo queremos salir después de esta pandemia, cómo queremos salir como sociedad, si queremos ser una sociedad más adulta, más solidaria, con dirigentes que entiendan que hay que encontrarse para encontrar las soluciones, con dirigentes políticos que piensen que muchas veces, y principalmente una vez por todas, está el otro, con periodistas, con comunicadores que entiendan que a veces hay que informarse y prepararse para dar un debate de fondo que en la Argentina y en el mundo se está dando, y sin chicanas políticas. Me parece que lo que ustedes hacen es una contribución al pensamiento del ser colectivo, y me parece que tenemos que salir más fortalecidos como sociedad. Es un desafío, tenemos 2 meses por delante muy difíciles, pero vuelvo a la palabra éxito. Estos 2 meses de fortalecer el sistema de salud, estos 2 meses de concientización, estos 2 meses de un esfuerzo enorme de muchos sueños de argentinos que privilegiaron cuidar al otro en detrimento hasta personales, económicos y de salud, como los médicos, que no le preguntan a nadie ni cuánto tienen que ganar, ni cuándo le van a dar el aumento, ni si está peleado Larreta con Alberto Fernández o con Kicillof, y están al frente de esta lucha para salvar vidas. Así que yo quiero un mensaje positivo para la sociedad argentina. Intendente, usted dijo, y nadie puede estar en desacuerdo, que obviamente de la muerte no se vuelve y de las caídas económicas sí. De hecho, la historia argentina ha demostrado más de una vez que se fue muy abajo y después pudo ir resurgiendo. Pero ¿qué le explica, por ejemplo, no sé si usted vio en estos días las imágenes de los comerciantes de Wilde o comerciantes en Moreno, en donde iban los inspectores a decirle: usted no puede estar abierto, no puede cerrar, y los propios vecinos decían: si no nos mata el coronavirus, nos va a matar el hambre si no nos dejas abiertos, y echaban a los inspectores. ¿Cómo se concientiza a esa gente que está necesitando la plata día a día y que no le alcanza? Lo vi, Gustavo. Son momentos de extrema angustia que está pasando en Wilde y en el AMBA y en el conurbano bonaerense. Creo que yo lo decía hace un rato, es muy difícil levantarse todos los días y tener que dar una menos mala noticia. Creo que el Estado en estos 100 días
viene aprendiendo, viene corrigiendo permanentemente la ayuda a cada uno de los sectores. Seguramente falta esos comerciantes, es inexplicable que no puedan abrir sus persianas para vender, pero también hay que explicarle que no hay consumidores porque los consumidores están enfermos, porque los consumidores también tienen angustia. Me parece que ahí debe estar el Estado para ayudar, para regular, para tener esta experiencia, estos 100 días, un trabajo quirúrgico que podamos hacer entre todos, que podamos cumplir los protocolos, que podamos dar el salvataje al que más necesita e ir marcando prioridades. Martín, un abrazo enorme, queríamos saber cómo estabas, ver, de que la gente te vea, que estás bien, que se puede, que en tu caso funcionó el plasma, como bien decís vos, no es la cura, pero hay casos que ayudan y bienvenido sea. Así que bueno, nada, y después te salió la beta política que por supuesto tenés. Gracias por ver Intratables. Gracias, No, intendente. por favor, gracias. Chao. Abrazo enorme. Martín Insaurralde. Déjame que te aclare algo que de los datos que dábamos recién ¿cuáles? De de todos la los provincia de millones Santa que Fe. dimos. Sí. Viste que recién Gustavo daba el dato de que en la provincia de Santa Fe el 46% de las camas de terapia intensiva están Sí. ocupadas. Eso es correcto, pero lo que me dicen es que están ocupadas con enfermos de otras patologías. Sí, claro. No, lo dijimos eso. Ah, bueno, no. Sí, pero que hay no, en sería bueno toda el la dato- provincia no. de Santa Fe hay Pará. un solo paciente internado con COVID en terapia intensiva. O Entonces sea que están Santa Fe tiene un ocupando sistema con alto otro de tipo terapia pacientes. intensiva por otro tipo de temas. Exacto. O tiene menos camas. A ver, Débora, o tiene o tiene menos camas el enfermos de Quería sistema. hacer una patología. aclaración Sí, dale, respecto a la otra. discusión que están teniendo con las camas. La información es la siguiente. La ocupación de las camas que da Gustavo es correcta, pero hay que entenderla en este contexto, Gustavo. Mirá, para vos poder evitar el colapso de las camas, tenés que actuar un mes antes. ¿Por qué? Te lo pongo en números. Mirá, de cada 100 contagiados, recién Pablo decía no todos van a terapia, te lo doy con el dato concreto, Pablo. Sí, a ver. 3.5, es decir, el 3,5%. ¿Cuánto repetí? De cada 100 De cada 100, contagiados, sí. el 3,5% va a terapia en un promedio de 15 días. Claro. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, el dato que daba Gustavo de camas que todavía quedan libres, efectivamente es así, pero con la foto de hoy y con el índice R de hoy de 1.1, el sistema les colapsa para el 15 de agosto. Claro. Pero Débora, ¿Por eso es lo qué mismo que vengo. empiezan con la pero, cuarentena perdón, estricta ahora? pero Débora, Porque perdón. necesitan 30 días antes para que no lleguen a ese colapso. Por eso parece anticipatorio, por eso Gustavo dice, ¿cómo puede ser si todavía hay tantas camas libres que se haga la cuarentena estricta ahora? Porque son 30 días antes. No, A ver, Débora, Gustavo. perdóname. A ver, sí, perfecto. Débora, soy el primero que viene diciendo en este programa, hace más de 2 semanas, la cuenta a mí me da 15 de agosto. Hace más de 2 semanas le vengo dando Pero los estamos todos de números. acuerdo. Lo que digo es Obvio. que me parece que de cualquier manera, si las cuentas nos dan el 15 de agosto, está bien que haya que parar la pelota, pero no con el nivel de discurso, de pánico que se está intentando instalar en la sociedad. Pero Solamente ¿cuál es el eso discurso de estoy pánico? diciendo. Perdónenme, ¿cuál es el discurso de pánico? Que si te enfermas Que si de COVID te enfermas, morís. Parece que Te no digo tiene cama hoy. yo, A ver, Mirá, Que si te a ver, enfermas te morís. Claudio, que lo dice él. a ver. dos datos del día de hoy, porque yo lo he comentado, yo soy de Wilde y toda mi familia vive ahí a 200 metros de donde hoy estaban todas las protestas, que es el mismo municipio que, como bien dijo Diego, tiene ya varios hospitales al borde del colapso. Uno de los municipios más chicos de Gran Buenos Aires, pegado a la capital federal y que tiene estos dos extremos. Que su intendente dijo- están cerca de colapsar. Te agrego. El Fiorito está cerrado. Te agrego que el para intendente COVID. Ferraresi, estamos hablando de Avellaneda, dijo, acaba de tuitear hace unos minutos que de seguir este ritmo, Avellaneda en 9 días colapsa. No, pero si el Bueno, Fiorito por- me dijo pero hoy, atención. un responsable del Ministerio de Salud, el Fiorito no recibe pacientes COVID. Bueno, entonces, Nada más y Por nada eso menos, estoy un diciendo- hospital No, emblemático para- del Gran Buenos Aires. Gustavo tira una fecha, chicos, 15 A ver, de agosto como esperá. fecha límite Escuchá. cuidándonos. Capital. ¿Cómo explicás, Pero que Buenos Aires Fabián, debe ser cómo antes. explicás que Sí. entre el Fiorito y la calle Las Flores de Wilde hay sí. 65 cuadras? Sí. La pueden ir a contar. Sí, Entonces, sí, sí. en un extremo tenés las camas llenas y en el otro los vecinos diciendo no, cierran los negocios, no aguantamos más. Hay Sí. que explicar, está Sí. mal, hay que hacer un esfuerzo, lo Bueno, estamos haciendo. Muy bien. Va a haber que hacer. Ahora Ojo, voy escuchá, sobre. Sí, dale. Recién, mientras se había empezado el programa, finalizó una reunión virtual de 8 intendentes muy importantes de la provincia de Buenos Aires, que me estaban informando recién y no puedo decir los nombres. Decidieron entre todos que no van a recibir enfermos por COVID en sus Bueno, municipios. lo Estamos hablando de mismo ciudades de agrego 100.000 yo, habitantes. lo Entonces, mismo ese que estás miedo diciendo. No sirve a nadie. En Decir que Rosario no vamos pasa a lo morir. mismo. Lo mismo que estás contando, Claudio, son intendentes de la quinta sección electoral, que es la cabeza es Mar del Plata o Tandil, General Pueyrredón, y la sexta, que es Bahía Blanca.
También hicieron trascender anoche que no van a recibir. Yo me imagino un municipio con 0 casos. Igual ahí, recién hablábamos del caso de la provincia de Santa Fe, el gobierno está pasando y lo mismo. una decisión provincial por sobre la municipal, o nacional. ¿no? Claro. Yo quiero decir otra cosa. Del mismo modo que hemos elogiado a la clase política por el esfuerzo que ha hecho, porque hasta acá se llegó, más no se puede hacer. Ya hay momentos en el cual ya es coronavirus esto. Ahora, debo decir con todo respeto, saben que acá las cosas, lo de hoy fue un bochorno. No se puede una sociedad tenerla en vilo 4 días. No podemos los periodistas adivinar un dato de acá, un dato de allá. Hay gente angustiada. Los anuncios forman parte de la cuarentena también. Porque como acaba de decir Claudio, o dice Débora, o cualquiera de nosotros, hay que volver a explicarle a la sociedad que vamos a ir a fase 1. Nosotros hace 1 hora y pico que lo estamos explicando. Y otros programas también lo hacen. Pero hay un punto en el cual la función nuestra llega a un límite. Fabián. Y tienen que explicar a los líderes. Y digo el periodismo en general, ¿y por qué no esperamos los anuncios del presidente para analizarlos? Porque tenés una sociedad... Si todavía lo están estudiando. Diego, ¿No nos apresuramos? No, ¿qué apresuramos? Tenés una sociedad angustiada a la que le estás diciendo hace 5 días por radio y televisión que las camas no alcanzan y tardás 5 días en dar los anuncios. Anunciás informalmente por todos los canales oficiales que iba a ser hoy, porque no fue un invento del periodismo que iba a ser hoy, y resulta que no, que es mañana, parece que es mañana. Igual yo te voy a sorprender con lo que tiene que haber un poco más de orden. En ese sentido, en eso me parece que está bien que si esto es algo inédito y están pensando y qué sé yo, y hay discusiones internas, sí, inédito el COVID, el comportamiento. No, digo inédito, no es que seguimos con otra cosa. No, pero digo, si hay discusiones internas y quieren ver bien el detalle, para mí está bien. Prefiero eso y no que mañana me vengan y no me expliquen nada. Ahora sí les voy a ser mucho más exigente mañana en lo que me tengan que explicar. Y que me digan la verdad, porque recién Cámara dijo 2 meses. Gustavo está diciendo mediados de agosto. Perdón, nadie dice otra cosa. Nadie dice otra cosa. Decime me la dicen, verdad. todavía están ultimando detalles. Por lo tanto, no sé. Todavía están ultimando detalles. Porque, perdón, me dicen, la conferencia de mañana es la más importante de todas. Sí, porque hay que contar con precisión el alcance de la medida. Sí, muy bien, coincido. Lo que muy estoy bien. diciendo lo es... que está bien, entonces pedile. Si todavía cosas están definiendo... Entonces, levanten un teléfono y pídanle a los funcionarios Pero hagamos autocrítica nosotros. No, ¿qué culpa tengo yo? No, que nos estamos adelantando algo que todavía no se anunció. Pero tenés una sociedad angustiada. Está perfecto, lo analizamos desde otro lado. Lo que yo esperaría es el anuncio del presidente y analizamos lo que dijo. Pero no es el presidente y su mundo. Son 45 millones de personas. Es el presidente el que está definiendo en este caso, Capital todavía. y Gran Buenos Aires. Vos a esa gente le mereces respeto. Pues estamos criticando algo que todavía no anunciaron. No estamos criticando las medidas. Al contrario, los estamos apoyando. Lo que estamos diciendo es que no, Diego, no cambies. Lo que estamos diciendo es que el modo de comunicar es bochornoso. Aparece un ministro, aparece un secretario de Estado, aparece un intendente. No, desde el lunes para acá. Es lo que dice Gustavo. Paremos con el discurso del pánico. Porque a la gente la marea. Yo cambiaría la palabra pánico. Porque no creo que todo el mundo pone pánico, porque estamos en un sistema y en un momento difícil. Y yo creo que hay mucha gente y mucho mensaje de muchos colegas nuestros que desvirtúan el virus y hablan como que estamos en Disneylandia. Pero dejando de lado eso, a mí me parece correcto la ventana hasta el 1, porque si no vamos a tener un colapso otra vez de supermercados, de farmacias. Estoy hablando del contenido. Chicos, yo no hablé del contenido. Creo que la gente tiene que estar más comunicada. Yo no hablé del contenido de las medidas. Yo hablé de la forma de comunicar. Lo vengo diciendo desde el martes. Cómo se comunica es muy importante. Bueno, eso es muy importante cómo se comunica. Que ellos se pongan de acuerdo y que hoy estén preparando. Y si tienen pero que tardar ¿estamos más, surgidos que o no? más. ¿Estamos surgidos o no? Estamos surgidos, pero que den un mensaje pero tienen claro, diferencias. Que nos digan la verdad, entonces la que sociedad digan, está de brazos cruzados esperando que los señores se pongan de acuerdo. No me digan, es hasta el 17 y son esas 2 semanas y nada más. No, pero ¿estamos surgidos o no estamos surgidos? Como dice Gustavo. ¿Estamos o no estamos surgidos? Pero estamos preocupados y hay gente que su vida laboral la quiere desarrollar. Pero perdón, ¿por qué no se reunieron Alberto, el presidente y Horacio a las 6 de la mañana y no a las 5 de la tarde? ¿Cómo no vamos a estar preocupados y urgidos o angustiados cuando vos tenés un viceministro que un día te dice yo compro cuarentena hasta el 17 de septiembre? Tenés un ministro que te dice yo vuelvo a fase 0, ni fase 1. Tenés otro que tenés el presidente diciendo querían salir a correr, ahí tienen, y tenés la ciudad diciendo los raros no tienen nada que ver. Pónganse de acuerdo en el discurso. Eso decimos, ya volvemos. Paren, aguántenme un segundo. Nadie. Ah, Débora pidió una aclaración.
Sí. En primer lugar, creo que es un punto intermedio entre lo que planteabas vos y lo que decía Diego, ¿no? Por un lado, si bien se pospuso, y es cierto, porque había ciertas discrepancias, Larreta buscaba que tenga una fecha bien acotada, y todos entienden que el mensaje mañana tiene que ser muy claro para la gente, de la mayor previsibilidad posible. Vos fijate que nosotros teníamos la información de que iba a ser a partir del lunes, iba a ser a partir del miércoles. Saben que la instrumentación de la vuelta atrás requiere docencia, consenso social y medidas concretas. De todos modos, yo me corro un poquito, y ahí voy a coincidir con Diego. No importamos tanto nosotros los periodistas. Pero yo no hablé de los periodistas, si tenemos... chicos. Yo no hablé de los periodistas. Sé, pero digo, si yo hablé de la gente, no de los periodistas. Es la gente la que necesita previsibilidad. Por eso ¿Y de quién se la da? ¿Y quién le da previsibilidad a la gente? Chicos, conviven 10 discursos diferentes que no son periodísticos, son oficiales. Sáquennos a nosotros de la ecuación. Es lo que decía Gustavo, conviven 10 discursos diferentes. ¿Quieren que nos pongamos a debatir runners? ¿Quieren que hagamos un informe de lo que han dicho las autoridades oficiales sobre runner? Es todo un comentillo, pero runners. hagamos una cosa que yo creo que es la clave. Porque si yo escucho... A ver, colaboramos, no haciéndolo, para no exacerbar las diferencias. Bueno, pero yo te llevo a otra cosa. Yo creo que el dato importante pasa por los ministros de salud. Creo que la sociedad sabe íntimamente toda que esto no se termina ni el 17 ni el 18, que entraremos y saldremos de acuerdo al sol y a la tormenta que tenga el virus en la Argentina. Estamos presumiendo. Bueno, porque no utilicemos palabras como el último esfuerzo, el último paso. Coincido con lo que dice Paulo, no usemos la palabra último. No, para que nos digan la verdad. En principio, el mensaje va a ser mañana alrededor de las 13 horas y va grabado. Sí. Muy buena idea. No quieren preguntas. Muy buena idea. Perfecto, me parece bien. Y que sea breve. Por lo menos esperemos que no haya malos entendidos. Bien, muy bien. El esfuerzo lo está haciendo toda la sociedad. Si ordenaron la comunicación, me parece muy bien. Eño García es el jefe de asesores del Ministerio de Salud de la provincia. Eño, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Buenas noches. Creo que del ministerio hablamos con todo el mundo. Hablamos con el ministro, el viceministro, con Leticia el otro día. Bueno, la verdad son amables y... Eño, hay un debate que tiene Gustavo sobre camas. A ver, Gustavo, avanzá, que Eño te va a poder ayudar. ¿Cómo te va, Eño? Informe oficial de el Ministerio de Salud de la Nación, que dice que la provincia, da un número de AMBA y número obviamente de CABA y de provincias sobre camas ocupadas y camas disponibles. Y a la zona de provincia, del AMBA en general, le da un 54%, y ese 54% dice que el conurbano tiene ocupación del 55% hoy de las camas, que tiene un 45% de camas libres. Sí, el informe de Nación por ahí tira el dato de camas totales. Nosotros también miramos el dato, estamos hablando de cuidados intensivos, ¿no? Que son las camas críticas. No. También miramos el dato de camas de adultos. Es el informe de camas de adultos de terapia intensiva. Ahora en ese contexto. Es el informe que da Nación. Intensivos de adultos. El que da Nación es camas de adultos de terapia intensiva. Perfecto. Sí, nosotros tenemos el dato que da Nación, no sé cuál es la información que pasa la Ciudad de Buenos Aires, pero el dato que saca Nación de la provincia es el dato del sistema de gestión de camas que tenemos, que le dimos usuarios también a la gente del Ministerio de Salud de la Nación para que pueda ver como nosotros en tiempo real la ocupación de camas. Si uno mira en el día a día, es ese dato, más o menos de 55% de ocupación. Nosotros igual, analizando técnicamente el dato, preferimos ver semanalmente cómo cierra el promedio, porque es un dato que va fluctuando día a día. Y, por ejemplo, el viernes pasado, cuando cerramos el promedio, estábamos en 59%, ese era el dato de la semana pasada. Pero bueno, sí, el dato es ese. Es decir, que la semana pasada tenía más ocupación que la que hay hoy. Hoy es 56.2. Sí, claro, es un dato que va variando porque por un lado está el tema de las desocupaciones, que bueno, en el caso de las terapias no se dan muy rápido, el promedio de estadía en terapia es de 20 días más o menos, pero por otro lado nosotros aumentamos la capacidad de camas en la provincia y día a día se va abriendo terapias nuevas porque se van sumando los equipos de enfermeros, de terapistas. Entonces, bueno, por eso digo que es un dato fluctuante.
Enio, acá circuló una versión, no sé si se puede confirmar o no, que algunos intendentes estarían como poniendo fronteras con disponibilidad de camas diciendo a mi municipio no entra nadie que no pertenezca al municipio. ¿Eso es viable? Más allá que es un gesto de poca solidaridad y muy autoritario, ¿es viable o la provincia puede eso manejarlo por arriba de los intendentes? Sí, mira, si estamos hablando de camas de terapia, por lo general uno no piensa en traslados de larga distancia. Nosotros tenemos a disposición no solo las camas públicas de la provincia y de los municipios, sino que también las camas privadas, que también está en nuestro sistema ese dato. Por eso digo, por ahí el de Ciudad es distinto, porque en el sistema nuestro tenemos también las camas privadas, ¿no? Y el gobernador también hace 3 semanas, si no me equivoco, sacó un decreto dan una ayuda al sector privado de la salud a través de la obra social de la provincia de Lioma, con la condición de que las camas privadas estuvieran abiertas para cualquier ciudadano. Entonces nosotros tenemos esa posibilidad de los traslados dentro del conurbano, que es lo más lógico, claro, de un municipio a otro, lo más factible. Después, la verdad que no estamos pensando en traslados de camas, de gente que necesita camas de terapia al interior, porque ahí hay una complejidad muy grande, hay una cuestión de tiempo, una ambulancia especial para eso. Por ahora estamos mirando lo que es el AMBA. Perfecto, perfecto. Bien, perfecto. Enio, vamos a entrar en una fase muy restrictiva a partir del miércoles. Yo digo fase 1. ¿Cuál es la expectativa sobre la curva? ¿Cuándo la curva de positivos debiera o bajar o estacionarse a partir del miércoles? ¿Una semana, 10 días? ¿Cuál es la expectativa? Sí, lo que uno espera con esa medida es que en 2 semanas podemos bajar más que la curva de la velocidad de contagio, porque por ahí hay una cosa que es importante explicar, que nosotros estamos viendo que está aumentando. Ustedes todos los días van viendo, cada día que pasa es un récord de casos, qué sé yo, pero lo que estamos mirando fundamentalmente es la velocidad de los contagios, ¿no? Entonces, lo que está pasando es que, como ustedes también saben, hay un montón de otras estrategias, no solo el aislamiento sería la estrategia para contener la epidemia. Hay estrategias como el plan detectar, como el seguimiento de contactos, como los testeos, y todo eso se vino ampliando. Les doy un ejemplo, los testeos. Cuando empezamos en la provincia, allá en marzo, teníamos una capacidad de 200 test por día y hoy estamos haciendo 3.000 por día. El problema es que la velocidad de contagios creció tanto que superó nuestra capacidad de crecer, por ejemplo, la cantidad de testeos. Entonces tenemos que bajar esa velocidad, ¿no? Para esa velocidad, que empecemos a empalmar de vuelta las otras estrategias para poder contener. Perdóname, Enio, ¿y esa velocidad en provincia o básicamente en el conurbano en cuánto está? Porque Capital Federal informa en Cava una velocidad de 1,15. ¿Cuánto está en el conurbano? Sí, ahí están hablando del R, ¿no? Es uno el de los indicadores que uno puede tratar de medir esa velocidad. Nosotros medimos para la provincia y el conurbano fundamentalmente, estamos en 1,6. Ahora, me parece que el dato ese Capital ya cambió, porque ellos decían que tenía 1,1 cuando tenía 500 casos por día. Ahora ya en algunos días pasó de 1.000, hoy 900 y pico. O sea, entonces no sé si difundieran el dato Enio, nuevo, pero claramente no es 1,1 más. Sí, Enio, ¿1,6 es total provincia o 1,6 es conurbano? No, el conurbano. 13, si ponemos otro indicador que es el tiempo de duplicación, estamos en 13. 13 días. Cada 13 días duplica. Cada 13 días, perfecto. Claro. Enio, te agradecemos mucho, Gracias. Ahí estaba Enio García, el jefe de asesores del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. La verdad, debo decir, un programa que hubo mucho dato. Completo. Nosotros somos un programa más de debate, de 2 datos y de mucho debate. Hoy ha sido mucho más dato y menos debate porque la situación requiere eso, que demos datos, que demos información, por si no lo sabías. Lo que mañana se anuncia, ¿a qué hora? Alrededor de las 13 horas y en un mensaje grabado. Que me parece muy bien. Que no haya errores. No es momento de improvisar nada, es momento de un discurso del presidente que le habla a su país, acompañado por Larreta y Kicillof, que hable el presidente, que diga lo que el presidente le parezca que debe decir, explicarnos por qué vamos a entrar en esta fase el próximo miércoles y después se irán explicando y avanzando las instrumentaciones. Yo creo que algo
normal, con preocupación, mesurado, me parece, que es lo que pide el momento. Y me parece que es importante... Sin épica, por favor. La ventana hasta el Y primero... sin comparaciones con otros No, países. no, guardemos la épica en el cajón mañana. ¿No? Nadie tuvo éxito. Utilizar la ventana hasta el primero para no colapsar, como hicimos en la del 20 de marzo, que me salimos encanta corriendo lo que acabas de decir. ¿Eh? Nadie ha tenido éxito con el... Me encanta lo que acabas de decir. Me parece excelente lo que acabas de decir. Ya vamos no a repasar, a mostrar la encuesta que está en Twitter y en toda la información que hubo no la mostramos. Es una pregunta informativa que tiene un resultado sorprendente. Ahora van a ver. Sí, Pablo, una noticia muy importante aparte de coronavirus. Exacto. Lo que pasó hoy con Pampa Energía. A la mañana estuvo atento ahí el presidente de la Nación, se hizo la videoconferencia, todos participando en esta nueva vida que llevamos. El segundo ciclo combinado de la central. La obra demandó una inversión de 350 millones de dólares. Tiene un incremento importantísimo en cuanto a la potencia instalada de la central, porque estamos hablando de 380 megavatios, en una obra donde además trabajaron 1.500 personas. Con esta ampliación pasa a tener una potencia instalada altísima de 1.237 megavatios, lo que la transformadora la pone como la central más grande en este ciclo combinado y una de las más eficientes del sistema nacional. Pampa Energía pasa a tener un rol que ya lo tenía muy importante, mucho más amplio a partir de esta nueva etapa que se inauguró en el día de hoy. Y un agregado, el acto debe ser como se hizo hoy. Exacto. El presidente, estaba Massa, estaba Culfas, cada uno en su despacho virtual. El acto se transmitió igual, la noticia va a ser tapa de todos los diarios. La obra se dio. La obra es una noticia buenísima. Claro. Y ahora los protocolos, esto, así. Y está bien, no se necesita que cada funcionario, digo esto en función también de mezclar un tema con otro. Así, el modelo de acto público es el de hoy. Aparte de la buena noticia en sí. Bueno, repasamos la encuesta. La pregunta era, después de este récord de esta semana, aquí en la ciudad y en el GBA, ¿aumentaste tu protocolo de cuidado? Y la verdad nosotros pensamos que iba a ganar el sí. Y nos encontramos que el sí tiene 32 y el no 67. Ustedes me podrán decir que ya teníamos protocolo de cuidado. Yo creo que todos nos cuidábamos ya bastante. ¿Cómo haces para cuidarte más de lo que te cuidas? ¿Vos te podrías cuidar más? Y tenés que restringir algo. ¿Qué? De lo que haces. Y, por ejemplo, nosotros, yo no sé usted, yo voy de mi casa acá, de acá a mi casa. Yo también, pero no, hago una compra, hace 100 días hago uso eso. alcohol, uso barbijo. Pero no lo haces desde el 20 de marzo. Claro. Bueno, barbijo no, arrancó después. Sí, el barbijo después, pero la verdad es que lo hacemos desde siempre. Bueno, pero uno puede restringir hay debate. más su situación, Hay ¿no? debate. Hay debate. Vos, por ejemplo, ¿qué la dijiste? radio, el lunes desde no voy a lunes la radio al estudio. Bueno, lo hacemos desde cada uno de sus casas. De tu laburo y de tu vida. Sí. Ahí tenés un ejemplo. Yo votaría, ahí me sacaste la encuesta. Yo tendría que votar sí, en mi caso, por el trabajo de la radio. Yo votaría sí. Yo no, pero, a ver, igualmente lo del trabajo es una decisión que va más allá de Bueno, pero es una decisión de la empresa y que yo por por eso, supuesto pero es una decisión comparto. empresarial, digo, pero digo Sí. vos, de tus propias costumbres, de todos los días. O sea, vos vas al supermercado, tenés que llegar, tenés que limpiar todo. Ah, sí, La sí. respuesta es Usar no, barbijo. no porque No, nos pero preocupe antes. menos, sino porque siempre Porque estamos haciéndolo. decimos, Muy bien. pero Claro. sí, yo en particular digo, no en protocolo, pero sí en cancelar cosas que antes hubiese hecho. ¿Por ejemplo? No, cosas que tienen que ver que ahora las podemos evitar con Zoom, reuniones Claro, para más adelante. que las postergás. Igualmente hay un pequeño detalle, Fabián, para dejarlo claro. Se comprobó, y fundamentalmente con el comportamiento de la tarjeta SUBE, que mucha gente que está cumpliendo cuarentena laboral porque no tiene que ir a trabajar, tenía 4 o 5 viajes diarios para otras tareas que no son las laborales. Entonces ahí está el problema también, Bien. ¿no? Estamos con Damián Dipache, con Hernán Lexter. ¿Cómo les va a los dos? Bien, muy Lexter bien. es el hombre de las cartulinas, no de las filminas, de las cartulinas. Siempre viene documentado, ¿eh? Bien preparado. Bueno, arrancamos con la economía. ¿Cómo estamos? Mal estamos ver. todos, pero... Muy preocupado por la etapa que viene, para la economía. ¿Cómo? No, pero para la etapa que viene de cierre de actividad, Fabián, porque tener en cuenta que ya el comercio minorista, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, venía perjudicado con la cuarentena como está, que evidentemente las ventas minoristas habían caído 50% en mayo, fase 3 de cuarentena, de acuerdo a CAME. La industria venía al 35% y obviamente un cierre de la actividad va a generar números de cierre superiores a los que venimos teniendo, porque evidentemente si una persona mientras estaba en la fase de cuarentena cerró su local, ahora
con 15 días más va a ser una situación donde van a volver a llevar llave a las inmobiliarias para no poder continuar con la actividad. Los costos fijos son muy grandes, es una realidad, y es preocupante la cantidad de comercio que va a cerrar, ¿no? ¿Cuántos cierran en la ciudad por día? Ayer había un cálculo antes de ayer, ¿no? El dato que dijo FECOBA dijo que cerraron 22.000 comercios. La Cámara Argentina de Comercio dice que tener una cuarentena tan estricta como las que estamos teniendo, podríamos tener hasta 100.000 locales cerrados. 100.000. Sí. ¿Cuántos locales hay? No habla de solamente Ciudad de Buenos Aires. En la Ciudad de Buenos Aires hay en el orden de 130.000 locales. Pero si contás Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, ya tenés muchísimos más. ¿Y en el resto del país que no tiene la situación del AMBA? El distanciamiento social, no estás en aislamiento, estás en distanciamiento social, y el distanciamiento social muestra que tampoco es una situación holgada desde el punto de vista económico por dos motivos. La primera es que en el distanciamiento social uno sigue cuidando su salud y sigue cuidando su bolsillo. Y la otra situación, muchas veces, bueno, dicen el AMBA no es el país, pero sin embargo la industria que produce en el interior del país, norte o sur del país, vende para lo que consume la Ciudad de Buenos Aires. Yo siempre me gusta referenciar la famosa metáfora de Ezequiel Martínez Estrada de la cabeza de Goliat. Argentina tiene un centro fuerte que es la Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, y un cuerpo muy delgado. Y eso no cambió en la historia argentina hace muchísimos años. Cabeza. ¿No? Y decime, ¿cuánto es el consumo de AMBA con respecto al total país? Digamos, del Producto Bruto Interno, el AMBA supera el 50% del Producto Bruto Interno del país. O sea, vos podés tener abierto todo el Argentina, sí, menos el GBA, sí, y Ciudad, y tenés abierto el 45%. Sí, sí. De hecho, digamos, el consumo privado en Ciudad de Buenos Aires y AMBA es muy fuerte, porque ahí tenés que tomar tanto empresas, servicios, fuertes servicios. Ciudad de Buenos Aires, comercio y servicios, el 70%. Y en el caso de la provincia de Buenos Aires, es verdad los datos que da el gobernador, donde pasa casi más del 50% del Producto Bruto en el sector industrial. No hay mucha industria en la ciudad. O sea, el 50% del PBI industrial es bonaerense. Sí, más del 50%. Fuerte, ¿eh? ¿Y a cuánto está la provincia hoy, encendida económicamente, y la ciudad? La provincia de Buenos Aires económicamente es una situación en segundo y tercer cordón, donde tenés mucho encendido. De hecho, los protocolos se aprobaron, y el primer cordón muy cerrada. En industria más abierto, comercio muy cerrado. Sí. Y en la Ciudad de Buenos Aires, industria casi tenés muy poca, pero los que tuvieron protocolos siguen funcionando. Y comercio, bueno, en esta situación de restricción, que parecería ser que comercio no esencial en barrios, porque ya en zonas de alto tránsito y zonas de transferencia estaban cerrados, en barrios cerraría. Lo cual para mí, esto es una opinión particular, yo creo que hay barrios donde no justifica cerrar el comercio, porque la realidad es que el nivel de circulación es muy bajo. Ejemplo, zona oeste, Montecastro, que yo vivo cerca de ahí, sí. En Avenida Jonte hoy fui, no había nadie. Y reitero, no es por un tema... Saben que hay una baja de circulación en las últimas 24 horas, ¿no? Sí, claro. Que tiene que ver por los números que dan los ministerios de movilidad en el transporte nación y ciudad. Ha habido una caída, sobre todo en las últimas 24 horas, de todo. De autos, de gente que se sube a los trenes. Pueden ver colectivos vacíos, muchos, se ve mucho eso. Y tiene que ver un poco con esto. Hoy yo vi de vuelta una pequeña euforia de cajeros de bancos, gente sacando mucha plata de los bancos a las 5 o 6 de la tarde. Por los anuncios de hoy, ante la posibilidad de que mañana arrancara lo que comienza el día. Viste colas en farmacias también. Sí, está pagando el IFE. Sí. Y además es un momento de IFE. Bueno, Hernán, ¿cómo estamos? No, comparto. Mirá, justo... A ver, ¿qué trajiste? Dale. Uno de los cuadros tiene que ver con esto, con el empleo, ¿no? Vos preguntabas por el consumo. Bueno, acá no tenés la participación, el peso, pero fíjate cómo sigue la curva de lo que son los casos, ¿no? Digamos, la mayoría de las provincias, acá tenés 6 provincias y 15 provincias que están entre el 70 y el 90% del empleo ya. O sea, la ciudad activo. De Buenos Aires tiene, ahora va a bajar eso, me imagino, a partir del miércoles. Pero hasta el miércoles, casi la mitad de la ciudad tiene empleo funcionando. Sí, Chaco 60, y después tenés entre 50 y 60 Cava y Buenos Aires. Buenos Aires 60%. Claro, que básicamente... No, porque Buenos Aires ahí está Mar del Plata, está Bahía, un montón de ciudades grandes. Toda la parte de la provincia, segundo y tercer cordón funciona. La característica quizás es que Cava tiene mucho más empleo vinculado a la actividad comercial, sobre todo, y Provincia de Buenos Aires a la actividad industrial. Y hay 15 provincias en las cuales está entre 80 y 90%. Mostralo de vuelta, que es interesante la vuelta al empleo. Ok.
No, y después, a ver, me parece importante mencionar que vos en este escenario, donde primero te cae el salario, donde además vos no sabés qué va a pasar con tu situación en términos de ingreso en el futuro, y bueno, en la economía sabemos que la incertidumbre es una herramienta o digamos una variable importante. ¿Qué tendés a hacer si vos no sabés qué va a pasar? Tenés un comportamiento conservador. Eso es un cañón en el medio de la economía. Y además, Hernán, ¿puedo ser bueno con la economía y decir que quizá también influye la cuestión sanitaria? Porque te pongo un ejemplo que no es económico. Se ha hecho una encuesta en la ciudad sobre si a los papás y mamás si mandarían sus hijos al colegio. El 70% contestó que no. Bueno, por eso, digo, vos tenés un comportamiento donde, más allá de si te dejan o no, no lo haces, por cuestiones de cuidado. Y lo mismo haces en materia económica. Es decir, aunque tengas el mismo ingreso, tratás de gastar menos. Esta es la realidad. ¿Por qué? Porque no sabés si dentro de 2 meses no te echan, no recibís menos guita, etcétera, etcétera. Pero además, no sabés. Hernán, además de eso, el sistema también te lleva a gastar menos. Porque la gente que compra, si me quiero comprar un saco, no me compro un saco, no me compro una corbata, no me compro un par de lentes, ahora, todo eso. Eso explica por qué vos no tenés grandes diferencias entre países que aplicaron en materia sanitaria apertura o en materia sanitaria básicamente que también se cayeron. Que también se cayeron. Acá para ser riguroso. O sea, voy a decirlo en términos muy teóricos. Eso fue en FMI, ¿no? Hubo restricción de la oferta, es decir, el negocio está cerrado, pero también hubo restricción de la demanda. Claramente. O lo cerrabas o no lo cerrabas, lo que no hay es demanda al final. Ahora, salvo supermercados. Con cuarentena o sin. Ayer salió lo de supermercados. Salvo supermercados que aumentó entre 3 y 4%, todo lo demás. Ese, te digo, es un argumento que el gobierno podría usar, mi querido Diego Brancatelli. La pregunta es... Un buen argumento que acaba de decir para el gobierno. Sanitariamente abras o cierres, que la decisión es, bueno, cierro, tengo menos costo, obviamente, de vidas de infectados. Total, la economía se cae igual, abro o cierro. Pero en cantidad de ayuda, de paquete de ayuda que da el Estado, en aquellas economías que se han cerrado tanto, como por ejemplo Argentina, ¿es igual o Argentina está muy retrasado con eso? Porque hay mucha gente que vos escuchás y dice, a mí no me llega la ayuda. Mira, salió hace 2 días los datos de lo que se llama IMI, que es básicamente ingresos y gastos, y vos lo que ves es una decisión muy fuerte de gastar de todas formas. La recaudación, creo que tengo los datos para acá, la recaudación es la misma que el año pasado, es la misma. En términos nominales, es decir, sacarle la inflación. Claro. No es un detalle menor. Estás hablando de 350.000 millones de pesos aproximadamente y gastaste alrededor de 600. Es decir, hay mucha plata puesta. Claro. Hay mucha plata puesta y de hecho algunos economistas más de corte ortodoxo dicen, bueno, ese es un problema. Podemos discutirlo, yo tengo muchos matices respecto de ese tema. Hay una mitad de biblioteca que te dice que pusieron una fortuna y otra mitad de biblioteca que te dice hay que poner más. Los datos dicen que se puso mucha plata. Se puso mucha plata para lo que es el Estado argentino, que tampoco puede poner más. A ver, en el caso de Alemania fue el 35% del producto. Pero no y bueno, pero por Perú eso digo, puso el 12, ¿no? Perú puso el 12. Por eso digo, para lo que puede hacer Argentina. Este hombre saca... Mirá los datos. Saca tableros, tributarios. El personaje te viene con datos, no es irrefutable. Por eso que me encanta que venga Leche. Porque trae datos. Fíjate, los ingresos tributarios aumentaron 1,6 interanual. Es decir, nada. Es prácticamente lo mismo el año pasado. Ahora, fíjate los gastos. Aumentaron casi 100%. Sacarle la inflación. Está bien, es razonable. Pusiste claramente. Pero fíjate los números. Recién te decía, 328 contra casi 600. Acabo de decir que no hay que hacer comparaciones. Y me contradigo en un minuto. Si te pido ese cuadro de, no digo Brasil, que es un caso groserísimo, de Colombia debe dar parecido. También, pero Brasil está fuera de toda clasificación, por eso digo. Colombia debe dar parecido. La mayoría de los países yo te diría que tienen estas características. La cuestión es dónde pusiste la plata. Acá en la Argentina la pusiste básicamente, esto es, sobre todo ATP e IFE. Ahí tenés el grueso de la plata. Es decir, está teledirigido en términos de subsidio a sectores de trabajadores. Estados Unidos puso mucha plata en subsidio, por ejemplo, por desocupación, sí. Ahora, también puso mucha guita en la cuestión financiera. ¿Bien?
A diferencia de lo que fue en el 2008, que puso todo en la plata financiera, digamos, para Está sostener el bueno. sistema. Y acá dónde vamos a apuntar. Curiosamente, un presidente republicano Después está el está debate. menos cercano a un lobby Después financiero. Acá, ¿dónde vamos a apuntar? Acá, Argentina, para volver a nosotros. ¿A dónde vamos a apuntar para crecer, para...? Bueno, no sé, el gobierno lo definirá. Yo creo que... El gobierno apuesta a impulsar el sector público. Ya lo dijeron. Yo creo que la construcción, por ejemplo, la obra pública y la obra privada siempre es una actividad que reactiva muy rápido y que tiene efectos sobre otras actividades y que además genera impacto inmediato en la contratación de empleo. Con lo cual, y yo me parece que de cabeza va ese tipo de actividades. Después hay que ver cómo el resto de las actividades... ¿Pero mediante qué? ¿Mediante créditos para incentivar el sector? ¿Sería Bueno, mediante por créditos? pública. ¿Y con qué se todo. financiarían esos créditos? ¿Cómo? Con a ver, el si no están pago a subsidiados- acreedores y no pago al fondo. Claro, bueno, la maquinita si quería, pero el gobierno La ya maquinita, anunció, total. No, pero pero lo además hacen eso. todos los países, a esta altura del partido, después debatimos cómo termina la cuestión, pero el gobierno ya anunció la cuestión del procrear, que claro, como la actividad no está, de la construcción no está activa, todavía no se está implementando. Ahora, en ese anuncio agregó una versión del procrear que no existía hasta ahora, que es la posibilidad de que vos tomes créditos de hasta 50.000 pesos, están discutiendo cuánto va a ser el valor, pero hasta 50.000 pesos para que hagas el baño de tu casa, por ejemplo. Eso es Pequeñas inmediato. refacciones. Yo agarro esa plata y lo contrato a una persona para que me haga el baño, ponga los azulejos, lo que sea. Con lo cual tiene un efecto y además tengo que comprar los materiales, tengo que activar Bueno, una pero corralón. poné un Esos punto pequeños ahí. créditos eran los que el Ah. macrismo, decíamos, intervenciones, como que los daba como crédito de vivienda que... Una aclaración Bueno, a, la pero- pregunta, a la pregunta de Carlos, porque es una pregunta muy recurrente. El eje de financiación o el eje de cómo sigue esto más allá de pandemia es un país que logra acordar con los acreedores y se saca de pagar De en los ahí, próximos años claro. mucha plata y un acuerdo a su vez con el fondo, que también se le debe dinero, del que no se habla nada porque Primero están ley en hubo local. vencimientos. Primero ley local. Sí, Primero ley local. el extranjero, que es lo más Ley local. polémico, el más local difícil. y fondo monetario. Una vez que tenés resuelto eso, el Estado en los próximos 2-3, yo creo que 2 años sobre todo, se saca el peso de la deuda que tiene sobre sus espaldas y esos recursos que los destina a pagar la deuda, Dios quiera, los va a poder destinar. ¿Y Después se verán los seguiría instrumentos. endeudando o Esto no? filosóficamente. Pero, perdón, ¿Se Hernán, seguiría endeudando en o la no? medida que te quieran dar plata. Por eso, pero digo, está bien. Si te prestan. Suponiendo que a No. alguien se le ocurra darle plata a la Argentina otra vez. No, en el corto ¿se plazo seguiría no. endeudando En el corto plazo o sería no. algo En el corto plazo que va no. en contra de los principios? En el, como... en el En el corto mercado plazo, local vas a tener que rolear lo que tenés probablemente Sí. y vas a tener algún tipo de acceso. Renovar lo que Probablemente tenés. en el orden internacional, digamos, lo que hoy se está rediscutiendo de esta renegociación, ese tipo de créditos, no. Yo no lo haría tampoco, Digo, de tirarte un tiro en los pies, Hernán, tiene otros igual problemas. incentivar lo que vos planteas de procrear y ahora hay una extensión de ahora 18. Vamos a la primera parte de la charla. Mucha gente no sé si va a sacar un crédito de 50.000 pesos para arreglar algo cuando no sabe si dentro de 2 meses Esa cómo es va a una estar buena parada. discusión. La Ese es un metodología lío, que ¿no? Un está- buen planteo. La Incentivar metodología que la que- gente pierda pero la ese temor. metodología, Porque Pablo, eso te lleva a un punto, que es cuánto tardás vos en recuperar. A ver, pues yo soy un trabajador privado, del sector privado, que encuadra en el acuerdo de la UIA-CGT y cobro el 75%. ¿Cuánto tardo en cobrar el 100% de nuevo? Esta es la discusión. Si vos Y la lográs otra pregunta, el mes que viene... Hernán, Me arriesgo. ¿cuánto Claro. tardo en perder el miedo, si es que lo tengo que perder, de ir a un restaurante? También. pero, Sí. pero escúchenme, a ver, los Porque lo sacaron que, tasa viene, cero- lo que viene después de la cuarentena, Sí. el día que sea, es la nueva normalidad. La nueva normalidad significa aprender a convivir con el coronavirus. El pequeño Que es lo prestador... que está haciendo ahora Europa. Sí. Pero de Pero Europa repente, no le un tiene día tanto miedo. hay 20 Escúchame. muertos. El Sí, pequeño pero no le tiene prestador de tanto miedo a servicio. Europa, La gente salió rápidamente a la Sí, calle. pero tienen Bueno, muertos a cada bueno, rato. muy O sea, bien, se pasaron muy bien. 50.000 muertos. Lo que no, la materia que acá nos falta, una vez Dios quiera que pasemos todo esta tremenda ola, este tsunami, es acostumbrarnos Claro. a convivir, porque hasta que no haya vacuna, la vida no será normal, Exacto. El pequeño Empecemos pre- a entender esto. El pequeño prestador de servicio que sacó tasa cero, pequeño prestador de servicio sacó tasa cero, que son 150.000 pesos, que hoy para un emprendedor quizás no es mucho, pero hoy es un montón.
hoy tiene dudas que poder repagarlo incluso con los meses de gracia que le dan, porque no sabe si su actividad... Y lo mismo pasa con el de 24%, que ya estás hablando de una MIPYME, un pequeño empresario que sacó esa tasa y hoy también tiene ese mismo inconveniente. Ya nos vamos, gracias a los dos. Animales Sueltos ya viene con Luis. Nosotros en la radio 6 de la mañana y aquí mañana 21 a 15 en Intratables. Gracias, chau.